compañeros, el día de hoy vamos a socializar sobre las películas Contagio y Guerra Mundial Z. El objetivo es que cada uno de ustedes dé su punto de vista y la opinión sobre la materia de epidemiología. Como ustedes ya saben, estamos en el quinto semestre de Administración de Salud Ocupacional, entonces ya tenemos un buen dominio sobre el tema. ¿Sí? Bueno, entonces voy a empezar a decirles un cuestionario y empezamos a socializar. Espero que sean ordenados y cada vez que vaya a hablar levante la mano. Bueno, primera pregunta: ¿cómo se evidencian las etapas o fases de la vigilancia de salud pública o vigilancia epidemiológica? Bueno, cuando estamos hablando sobre las etapas y las fases de la vigilancia referente pues a las películas, estamos hablando del periodo prepatogénico, patogénico y resultado. Cuando estamos hablando del prepatogénico, estamos hablando de la triada, que es el huésped, la gente y el entorno. Cuando hablamos del huésped, que es la persona que lo inmuta, cuando estamos hablando de la gente, es el virus, bacterias, ¿cierto? Que en este caso fue pues la rabia y fue el porcino, y con el mutante de porcino con el murciélago. Y cuando estamos hablando del entorno, pues fue la comunidad y la población que se vio afectada. Cuando estamos hablando de lo patogénico, estamos hablando que se evidenció pues la rabia, por la rabia pues se generaron pues los zombies, y en el contagio pues que fue la fiebre, el brote, el dolor de cabeza, convulsiones. Ya en los resultados, ahí ya vemos ya la cura, ya lo que ya vemos ya al final pues, de la película, que tuvieron que inmunizarse por medio de virus, ¿cierto? Para que no se contagiaran, porque los zombies, ellos buscaban, pues, a ellos no les servía pues las personas que tuvieran una inmunidad débil para adquirirla. Y en el contagio se adquirió la vacuna después de los 144 días, ¿cierto? Y hay que tener algo muy en cuenta, que la vacuna solamente lo obtuvieron las personas de alto poder. Ya después, ya la comunidad como tal la adquirió, pero los primeros que optaron la vacuna fueron los de alto poder. Aquí, como hacemos una sección de lo que dice Carol, es más que yo veo más hacia el lado de la resistencia. O sea, lo que buscaban era, si iban y morían a una persona que tuviera virus, por decir VIH o otro, pues eso no les iba a llevar a ellos a ser resistentes y a durar más. Entonces lo que hacían era buscar una persona que fuera fuerte, estuviera sana para poder tener esa resistencia que necesitaban. ¿Algo quiero opinar sobre la está clara? Bueno, seguimos con la segunda. ¿Cómo es el mecanismo de la notificación? Bueno, pues, o sea, lo que se evidencia en ambas películas, o sea, como tal mecanismo de notificación no hay. O sea, que haya estipulado como esa noticia para que la gente tuviera métodos de prevención o de prevenir que se contagiara esa enfermedad, o sea, como tal no la hay. De pronto se evidencian, fueron como rumores, digámoslo, como chismes, se tomaron como los medios de comunicación para dispersar la noticia, pero no se toma como en base a que la noticia sea en pro, o sea, algo beneficioso, sino que se tomó pues porque ya estaba disperso pues esos virus como tal, y entonces ya no se veía, era como que la gente previniera, sino que se aislaran o se alejaran de eso lo más que pudieran. Entonces nunca se ha tomado en cuestión de las enfermedades y de los virus como tener en cuenta a la comunidad para evitar que se contagien, sino que cuando ya explota como tal el virus es donde ahí sí empiezan a decirle a la gente: tengan mucho cuidado, lo que se está viendo con las enfermedades ahora, qué pasó con el ébola, con el H1N1, o sea, nunca se tiene en cuenta de que desde el momento en que está apareciendo ese tipo de enfermedad, ese tipo de virus, y alertar a la comunidad, sino que cuando ya empieza a evidenciarse en las muertes, cuando ya empiezan a evidenciarse pues ya la trascendencia del virus de la enfermedad, entonces ahí es donde tienen en cuenta. Entonces para mí como tal no hay un tipo de notificación pues certero donde uno diga sí, se avisó y la gente no quiso tener cuidado o cultura, sino que ya explotó la enfermedad y ya todos se contagiaron. Bueno, en contagio pues fueron los rumores
que comenzó por los síntomas que presentaba la gente y después fue el periodista que comenzó a aprovecharse de la situación. Y en Guerra Mundial Z sí hubo un mecanismo de notificación por parte de los que estaban en Israel, pero los estadounidenses fueron los que lo ignoraron. Entonces yo creo que ahí hubo una mala comunicación y de pronto... De creencia. Ajá, de creer, porque ellos apenas dieron, no, zombies, pues eso es de películas. Exacto, pero entonces yo creo que sí hubo un sistema de notificación que no fue veraz y no llegó de manera correcta, fue otra cosa, pero sí hubo el sistema de notificación. Yo creo que en el caso de, por ejemplo, la película de Contagio, sí hubo una notificación, pero fue tarde porque ellos estaban dando con un virus que no conocían, era algo nuevo, entonces de pronto por eso fueron malos rumores por parte del periodista que en sí no sabía ni siquiera qué era porque nadie lo sabía, o sea, fue un virus nuevo, entonces el rumor fue algo como inconcluso, no fue verídico. Se estaba aprovechando de las enfermedades del virus para él salir como a flote, querer suplir, darse a conocer con ese virus. O sea que en esta podemos resumir que el mecanismo de notificación fueron los rumores, los cuales como todo, por decirlo así, un bochinche, y las evidencias en lo de la guerra mundial. Evidencias, pero ¿por qué? Porque ya estaban las notificaciones por vía internet de Japón a Israel y de Israel ya a los Estados Unidos, y en ninguno de los dos, el segundo y el tercero que comunicaron, no dieron credibilidad debido a la palabra zombie, porque sabemos todos que pues, eso es como de esa cuando de película, ¿no? Entonces solamente son los rumores y los sistemas de comunicación. Seguimos con la tercera pregunta. ¿Cómo es la vigilancia o tipo de vigilancia evidenciada en la película? ¿Cómo era el tipo de vigilancia? Decíamos que era pasiva y activa, ¿cierto? Al decir que era pasiva era porque ya teníamos unos registros en las EPS, en los hospitales y así sucesivamente. Y decíamos que activa debido a que ya había algunas estadísticas acerca de las personas que estaban contagiadas en las dos películas, ¿verdad? En ambos casos, en el caso de la rabia y en el caso de la MV1, ¿sí? Que fue la campaña mundial Z. Estábamos diciendo que pasiva y activa y ya les expliqué que fue por las EPS y la segunda por las estadísticas que les ¿Alguna otra pregunta? Pues de pronto yo también ahí, o sea, aportaría que para mí también el tipo de vigilancia sería clínica, porque dice que es un conocimiento e identificación de enfermedades que se realiza por medio de diagnósticos o de diagnósticos médicos o laboratorios. Entonces, o sea, por lo menos en Guerra Z Mundial, ellos sabían en cierta manera desde cuándo estaba ese virus, porque ya tenían una persona que estaba infectada, la tenían allí, digamos, como en reserva. Entonces ellos sabían de pronto a qué tipo de virus o problemas o enfermedad se afectaban, pero más nunca, o sea, se dieron a la tarea de pronto de decir eso, de divulgarlo y de pronto de encontrar como la cura, sino que ya todo se les salió de las manos, a no ser que de pronto todo fuera pues así como oculto, como escondido, a ver qué resultado les daba, si les daba positivo, entonces ahí sí salir a divulgar que hubo cierto problema, pero se controló, pero en este caso a ellos todo eso se les salió de las manos. Es diferente a contagio, que cuando contagio hay un nuevo. Resulta que en Guerra Mundial Z eso fue activa. Entonces, creo que Guerra Mundial Z no tenía por qué ser pasiva porque fue eso un boom, ¿cierto? Pero en Contagio ya se evidenció sobre la pasiva porque ya había registros médicos, la gente se contagiaba de 3 a 5 días, el quinto día, el cuarto día ya habían fallecido, ¿sí? Entonces sí hubo unos registros en Contagio y luego ya se convirtió en activa por las estadísticas que habían en tanta comunidad enferma.
De pronto en Guerra Mundial Z, como dice Paola, había evidencia antes, lo que pasa era que no lo habían como sacado a la luz pública, porque como eso era algo, ¿cómo les digo? Monopolizado. Sí, como monopolizado, como si llegaba a salir a la luz pública, mejor dicho, iba a ser pues un caos. Entonces por eso de pronto no fue así, no fue tan activo, tan pasivo. Y cuando salió, como dice Gigi, que fue un boom, entonces ahí sí les tocó ponerse como a verificar de dónde venía y cuál era su procedencia y su trascendencia. Pero mire, vea, lo que pasa es que estamos diciendo que en Batalla Mundial Z no había una evidencia pasiva, es lo que me están diciendo, que no había registros en las EPS ni en el hospital ni nada. Pero resulta que yo lo que entiendo es que no solamente deben haber registros en las clínicas y las EPS, en los laboratorios también. Por eso, recuerden lo que acaba de decir Paola, también es clínica, y lo que acaba de decir Diana. En Batalla Mundial Z resulta que eso era un arma de guerra, entonces ellos sí tenían evidencia de eso. Lo que ellos no sabían era cómo la tenían que curar, pero sí tenían registros. Entonces por eso en las dos películas hay de las dos, pasiva, activa y también clínica. ¿Ya? Yo por eso vuelvo e insisto que también para mí está la clínica, porque eso ya venía de un manejo de laboratorios. Entonces ya estaba manipulada la información. Lo que pasó era que a ellos no les convenía que se les saliera de las manos antes de tiempo, hasta ellos no tener el resultado positivo, o sea, lo que siempre esperan, que si hacen algo, antes de sacarlo a la luz pública, tiene que ya estar el resultado positivo para poder ellos salir y decir, vea, hicimos esto y el resultado fue este. Lo que pasó es que todo les sale de las manos, como siempre, entonces ahí es donde ya se involucra y ya se vuelve pues el caos total. Pero igual yo sí sigo insistiendo que también para mí la vigilancia clínica también prevaleció allí en el tema de migración. Además, como dijo Paola, como dijo Carol en lo de la primera sección de etapas y la fase de la vigilancia, ella también estaba nombrando de que ellos atacaban el sistema inmune porque ese era su alimento, y no atacaban a los que ya tenían el sistema inmune con bajas defensas. Entonces resulta que allí también por eso tiene que hacer lo de la clínica y lo de la pasiva. Además, si no recuerdan también, ya cuando él pasó por Jerusalén y pasó lo del avión, él llegó a un laboratorio y ahí ellos ya estaban estudiando el caso, porque ya había pasado, ya tenían un caso allí de tenía 80 casos ya tenían allí. registros de eso. Lo que pasa era que no habían encontrado la cura como tal, porque eso era lo que ellos estaban buscando. Por eso cuando llegó el actor, el protagonista, a decir que él ya tenía la cura, ellos le dijeron a ellos, pero es que ya hemos intentado con todo y no lo hemos. Lo que pasa es que ellos estaban trabajando la Organización Mundial de la Salud, porque donde él llegó es el laboratorio de investigación de la Organización Mundial de la Salud. Ellos ahí tienen absolutamente todo lo habido y por haber a nivel mundial. Entonces les decía, ¿cómo va a poder usted, si nosotros que estamos capacitados, que tenemos el nivel de conocimiento, Y llevamos tanto tiempo. Entonces ahí también podemos tener un tipo de vigilancia centinela. exactamente? Porque ya hay un grupo de personas que está trabajando determinada patología, entonces también incluye la vigilancia centinela. Solo que todo va por un orden. Todos van así, se van encajando. En secuencia. Suban la voz. ¿Cuáles fueron el mecanismo para la intervención de los casos? Bueno, pues los mecanismos para la intervención de los casos, pues podría decirse que en Contagio lo que ellos optaron por hacer fue aislamiento, tanto para las personas que estaban enfermas como para los que eran susceptibles. Entonces, para los que estaban enfermos, bueno, pues la doctora, que era como la que estaba encargada de que esta enfermedad no se propagara, ella optó por que a las personas que estaban enfermas las metieran como en un estadio, como en un coliseo, y pues allá les trataran la enfermedad, pero pues ya los doctores y las enfermeras con todos los equipos
necesarios para evitar una mayor propagación. Y a las personas que estaban susceptibles, esas personas pues también las tenían aisladas por lo mismo, porque no querían que esta enfermedad se siguiera propagando, ya que esas personas eran menos propensas para adquirir la enfermedad y así pues evitar que se fuera propagando. A mí me parece que en Guerra Mundial Z no se trató tanto como el aislamiento con prevención, porque igual a las personas que estaban dentro de estas murallas, allá también se les entraron los zombies y como quien dice, cuando se estalló todo, corran y sálvese quien pueda. Entonces no me parece que haya habido aislamiento ni como notificación de algo, porque esto fue como una. Pues a mí me parece que sí hubo en Guerra Mundial Z, sí hubo mecanismo de prevención, porque desde un principio, o sea, lo que yo escuché fue que la información que le dieron a él fue que empezó en Israel y que de ahí ya venían los rumores de la India, que porque desde ahí como que ya habían unos casos y ellos los estaban combatiendo. Entonces ya empezaron a mandar correos, pero pues nadie creyó, o sea, es porque pues, ¿quién va a pensar zombies? Pero sí hubo un mecanismo de prevención, porque ya la gente, digamos, sí, ya no crea, Y que ya debido al colapso ya que hubo ya en la población y tanta, ¿cómo digo yo? Como tanta, sí, se les salió de las manos, pero sí hubo medida de prevención. Diana. Pero es que en Batalla Mundial Z sí hubo, porque por ejemplo en Israel construyeron unas murallas porque ellos ya sabían que estaba el virus, sí, estaban susceptibles al virus. Y por ejemplo ya allá donde empezó, que fue en la ciudad, ellos empezaron a aislar las personas, se las llevaron en un barco, en refugios, a otros se los llevaron a Escocia y sí, o sea, hubo como ese de prevención. Y también, por ejemplo, lo que decía Carol y Mónica ahora, que a los zombies les extraían los dientes, la carta dental, para que no fueran a morder a las personas y fuera a propagarse más el virus. Tenían pues la de prevención, pero sabían que iban a pasar algo, que iba a haber un problema, pero no sabían cómo no conocían sobre la enfermedad, porque bueno, hicieron las murallas, pero no sabían que para poder de que no pasara nada ya tenían que haber total silencio, porque ahí cuando ya empezaron a haber ruido, pues ya todo ya también se propagó para Israel. O sea, hubo el mecanismo de prevención, pero no hubo el conocimiento de la enfermedad. Por lo menos ahí en la Guerra Mundial Z nunca se encontró la cura. Lo que ellos hicieron fue un medio camuflaje para apartar a toda la gente y ahí sí, donde estaban todos los zombies, encerrarlos y matarlos. Entonces yo creo que ese fue el mecanismo más efectivo, el camuflaje que utilizaron para acabar con los zombies. No tanto como una cura, sino como matar a las personas. Sí, fue un camuflaje, pues él decía, no es que no es una cura, es un camuflaje que vamos a utilizar para poder evadirnos de Y también en el batallón, cuando ellos llegaron, ustedes no vieron que los tenían amarrados a unas camas y los quemaron. Eso también fue medio preventivo, porque ellos con eso evitaban que no se les propagara el virus. Bien. Bueno, seguimos. ¿Cómo fue el manejo del rumor? Pues el manejo del rumor, no, pues eso ya fue cuando estalló, que ya todo el mundo contagiado, que las ciudades se destruyeron enteras. Entonces yo creo que, por lo menos en Guerra Mundial Z, no hubo un manejo para nada. Y de pronto en contagio, pues pudieron darle un manejo, pero no se lo dieron, empezando desde el periodista, que no lo manejó. Bueno, la doctora siempre estuvo al pendiente tratando de encontrar a las personas que estuvieron en contacto con la primera infectada. Siempre quisieron dar un manejo a su lado. Sí. Yo creo que allí cuando hablamos de todo esto es porque siempre, en dado caso, alguien se preocupa cuando ve que ya los síntomas no son iguales, sino que cada vez empiezan a ser más fuertes. Entonces ya allí alguien se preocupa y empieza a buscar esa ayuda
y empiezan a evaluar en qué partes está pasando y qué síntomas tiene cada persona. Yo creo, y por lo que hemos visto, que a todos nos atacaría diferente, dependiendo la inmunidad que tengamos cada uno en nuestro sistema inmunológico. Entonces, creo que ya allí cuando vieron que no se podía más, ya cuando dijeron, por decir, examinaron a cierta persona, allí se empieza el rumor a regar, es que están evaluando esto, lo otro, ya allí empiezan los medios de comunicación, y como sabemos los medios de comunicación son un poco amarillistas, como pueden quitar, pueden aumentar, dependiendo de lo que les convenga. Entonces de allí es diferente y la gente empieza a zararse en ese momento, a salir a las calles, sin tener conciencia que, por ejemplo, en la primera película en la calle iba a encontrar virus, la infección, porque es una infección que me ataca directamente desde que lo muerde la sangre, se te rega toda la infección por todo el cuerpo. Entonces creo que allí no, un rumor que no se sabe manejar, sino que se riega y lo que hace es que la comunidad, la sociedad entre en pánico. Y que le saquen provecho pues a todo eso en sentido monetario para ver los beneficios propios de los periodistas que lo han hecho. Ahí vemos también que en el manejo del rumor, cuando ellos empezaron a mandar la información y todo eso, era también para ellos encontrar personas, una ayuda de que les ayudaran a ellos a encontrar el por qué se está evidenciando estos virus, el de dónde venía todo eso, de dónde llegaba, cómo atacarlos y todo eso, pero pues como todos han dicho, sí, le dieron un mal manejo y ya empezaron fue como a sacarle las ganancias de que no, yo digo esto, entonces ya me van a hacer preguntas, yo no estar en cuenta, pero entonces tomaron mal ahí el manejo, en vez de ayudar a empezar a mirar, o sea, a ver de dónde provino y todo eso, se dieron fue como lo dieron yo, fue como un chisme. Seguimos con la sexta. ¿Qué evento fue culpable de la epidemia? Pues de pronto en Guerra Z Mundial, pues era como, o sea, lo que habíamos hablado. Era como un arma que ellos tenían, o sea, es que se evidencia algo y es que de pronto en todas esas películas que hemos visto siempre pasa, es algo en común, o sea, es algo o alguien que quiere hacer algo con determinadas sustancias, con determinados laboratorios o algo y se les escapa de las manos, por eso, no tienen un manejo adecuado de la situación, entonces... Es que allí donde dice Paola, va más a la ambición que tienen de, por decir, yo de encontré poder, la dominio, cura el de dominio, esto, sí. va a volver famoso y no miden las consecuencias que pueden traer a lo que manejan, o sea, los químicos, lo que están manejando, si no les da un uso correcto, saben que puede traer una emergencia en una población y es difícil de controlarla porque por algo que están buscando la cura se está volviendo ahora una epidemia y está difícil de controlar. Ya de pronto en el segundo, o sea, en lo de la película de Contagio, pues ya ahí no se ve como un arma, sino que, o sea, el incidente fue que se dio fue una mutación de un murciélago a un porcino y ya esa persona estuvo en determinado ambiente, comió esos alimentos infectados y de pronto, o sea, ahí es donde se empieza como a regar el virus, entonces ahí de pronto no se evidencia como tal un evento culpable, sino que de pronto fue un incidente, una actividad desafortunada de consumo de alimentos ya contaminados. Pues no tanto como una mutación, como yo, sino que pues el murciélago que siempre es portador de la rabia, en la mera saliva, viene ya con esa rabia, y al cerdo comerse los productos que el murciélago había probado, entonces ahí donde el cerdo se contaminó y viene la propagación del virus. Yo creo también que los que criaban a los cerdos, o sea, no se fijaron porque cuando pasa en la película el cerdo se ve que está decaído, se ve que está enfermo y aún así lo llevan, los matan y los venden. O sea, eso no tiene sentido. La gente pues igual los consume pero no sabe, que sabe el dueño de los criaderos que el cerdo está mal.
Pero por ahí hay una responsabilidad de parte y parte, porque yo creo que yo como vendedor o distribuidor, pues debo tener un control. Y viene en parte también de que iba a preparar el alimento, porque yo así vea al animal, está muerto o vivo, lo que sea, yo primero debo de verificar de que La el animal esté calidad. sano. Pero más que todo en el sector donde fue, porque Démosle paso a Lilian, hágame el favor. Sí, porque a la final se ve que en la película de Contagio, cuando el chef estaba partiendo el cerdo, que lo llaman para que salude a la casi protagonista, y él ni siquiera se lava las manos, sino que solo se limpia en el delantal y va y saluda a la muchacha y se toman la foto. Entonces eso sí también es como falta de... Sí, eso Conciencia. son malas prácticas de manejo. Allí yo creo que empezamos a dar relación con algo que viene a ser con la parte de higiene. Y todo lo que tiene que ver con el control de los expendios de carne, yo creo que es de gran importancia mencionarlo, porque hay gente que no crean como esa cultura, sino que no les gusta perder. Y por decir se murió un novillo, un cerdo, no saben de qué se murió, sino que no, yo no puedo perder porque estoy perdiendo 1 millón, 2 millones, 800.000 pesos en un animal, sino que no tengo que sacarle provecho, sin importarle lo que en salud pública se puede traer, sino que no. Fui y los vendí, ¿cuántas personas van a consumir ese alimento? Entonces yo creo que allí, pues ya como finalizando, podemos decir 2 cosas. Y la diferencia entre las 2 películas es el contagio, una que es de persona a persona y la otra que fue por animales. Empezó por un murciélago y creo que todos sabemos que los murciélagos son animales Son portadores, y son portadores de bacterias, virus, pues también por los lugares donde viven, que son húmedos, ¿no? Entonces allí se empiezan a ver las diferencias y todo esto lo que nos trae son unas causas y unos efectos. Entonces a partir de esas causas empiezan a ver los efectos y es donde ya entran, creo que las personas que pues a controlar cada uno de estos. De ahí también parte que cuando las personas identifican cuál fue la causa, qué efectos trajeron, empiezan ya a detectar cómo controlar esa parte y a manejar pues qué manejo se le puede dar. No sé pronto quién más quiera hacer una... por lo menos digo que en la película Contagio, el modo de transmisión yo lo tomo como que fue de persona a persona, no por ingestión del alimento del cerdo, porque tengo entendido yo, ¿no?, que mientras que la carne se fríe dentro de la candela, muere el virus. Como puede, es que ser resistente, ¿no? depende de que sea, porque hay algunas bacterias que en el calor antes se propagan. Exacto, se propagan. Y no todos los virus y todas las bacterias mueren con las temperaturas. Es O sea, como- tienen que ser temperaturas ya demasiadamente extremas para uno decir que sí hay una erradicación de bacterias, pero no en todos los Pero casos. mira que la mayoría de las personas fueron contagiadas en contagio, ¿no? Fueron por un estornudo, por cualquier cosa, no fueron una ingestión, ¿no? Todo el mundo no comió el No, por eso no Pero comió, pero es que erradicó. quien comió. Pero, o sea, Recordemos por favor que vamos a levantar la mano. Pero es que yo por lo menos no vi que pasaran que alguien se enfermó por consumir la carne. Lo que yo entendí, lo que vi fue que fue por un contagio, ya él se contagió porque estaba manipulando el cerdo y los demás y la muchacha se contagió por Cuando él la saludó. cuando la saludó, Por pero no contacto. por ingerir los alimentos. Allí también nos trae algo que la carne de cerdo tiene una bacteria y por eso el cerdo se debe preparar bien. Y hay personas que utilizan lo que llaman aguamasas, si no estoy mal, y se imaginan todo lo que trae eso y que un cerdo lo come y después vayan y lo consuman, listo. Allí nos estamos como centrando en decir, pudo haber sido por ingestar estos alimentos, o el cerdo en este caso, o porque fue de persona a persona, pero ahí es donde tenemos que ver si fue el murciélago el que traía el virus, en este caso creo que sería el huésped. El huésped infectó al cerdo. Puede ser que la persona en una granja mientras lo manipuló, todo lo sacrificó, y ahí también puede empezar a partir. Entonces, por eso yo digo que pueden haber diferentes causas. Puede ser que esa persona contagie por eso, alguien porque lo consumió, o ya por otro, por la sangre, o cosas. Deme un momentico, Diana. No, yo iba a concluir, pero como ya están hablando.
O sea, yo lo veo como, ¿cómo les digo yo? Por ejemplo, el SIDA y el VIH, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, yo tengo relaciones con Carlos, ¿cierto? No es la única manera en que yo vaya a tener, pues, por fluidos, pues, que yo vaya a tener una enfermedad, sino que si yo me llego a punzar con él, yo tengo me contagio. Entonces igual, la actriz fue la muchacha, ¿cierto? Que fue el primer huésped que obtuvo, pues, el agente, ¿cierto? Lo contrajo, pues, por medio de alimentos, pero igual también por medio de fluidos, por medio de sensores, que también pasó allí, se contagió. Esas son distintas maneras, pues, de contagio que hubo. Sí, porque por lo menos en Guerra Mundial Z, él tuvo contacto fue con saliva, que le cayó sangre del zombie, y él así no se contagió. Él se contagió fue directamente con la mordedura, que fue directamente el torrente sanguíneo. Es diferente. Mientras que en la del marrano, solamente con